Hola, ¿qué tal? Soy Stephanie Sierra, host de Talk About Fit. Síguenos en redes sociales, suscríbanse a nuestros canales de YouTube y Spotify. Hoy tenemos a Alfonso Sobalbarro, médico veterinario, director de nutrición Sudamérica y Centroamérica para Traum Nutrition. Bienvenido, doctor. Buenos días, Stephanie. Es un gusto estar acá con ustedes. Agradezco infinitamente la invitación. Muchas gracias por su tiempo. La verdad es que siempre empiezo con esta pregunta porque me gustaría que la audiencia lo conozca a usted como persona, aparte de ser un gran profesional. Entonces, yo le quisiera preguntar, ¿quién es Alfonso Sobalbarro? Bueno, hay muchas facetas de mi personalidad, pero voy a empezar por la profesional, que es al final de cuentas el motivo por el cual estamos en este podcast. Soy médico veterinario graduado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos a nivel de licenciatura y posteriormente hice estudios de doctorado en la República Federal de Alemania en el año 1986 a 1990. En aquel entonces conocida como Alemania Occidental todavía, porque no había caído el muro y Alemania estaba dividida. Luego, pues otros aspectos importantes de mi vida que puedo mencionar es que siempre he sido deportista. Jugué básquetbol, jugué voleibol muchísimos años, integré selecciones nacionales, jugué 4 años como semiprofesional en Europa. Y actualmente con 62 años, pues continúo en los deportes a alto nivel. Soy jinete, practico del deporte ecuestre en eventing, la prueba de 3 días que se llama, y recién el año pasado gané el Festival Centroamericano que se organizó acá en Guatemala. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que todo, todo lo que hacemos como profesionales al final también nos determinan como personas, ¿no? Estar en deportes también determina la disciplina de un profesional. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Entonces, cabalmente, como tiene una gran experiencia en nutrición animal, quisiera preguntarle por qué es importante hablar de este tema. Ok, digamos que si vemos lo que es el ser humano y su presencia en este planeta, definitivamente la primera necesidad que tiene que satisfacer es el tipo de la alimentación, digamos simplemente comer. Hemos visto cómo el ser humano ha evolucionado a lo largo de millones de años en lo que a este aspecto se refiere. Pues podemos ver que inicialmente el ser humano simplemente recolectaba frutos. Posteriormente, cuando los frutos que crecían en las copas de los árboles ya no eran necesarios para satisfacer el hambre de ese núcleo humano, pues bajaron de los árboles a ver qué encontraban e inicialmente fueron carroñeros, o sea, buscaban restos de animales muertos y empezaron comiéndose el tuétano, o sea, la médula ósea. Y luego pues ya evolucionaron, se volvieron cazadores, eran nómadas y luego posteriormente ya se establecieron y se dedicaron ya a lo que era la agricultura como tal, o sea, ya la producción de vegetales de una manera controlada. Ah, ok, entonces, como depende tanto de la evolución, ¿por qué es importante la proteína de origen animal, específicamente la de aves, la de Ok, pollo? veamos que la proteína de origen animal es muy importante para el crecimiento del ser humano y también para el desarrollo de lo que es capacidades cerebrales, mentales y el intelecto en sí. Vamos a ver que nosotros estamos construidos de proteína, a pesar de que el cuerpo humano, un 75% alrededor de ello es agua, pero la proteína es la que va a constituir básicamente los tejidos, tejido muscular, sistema nervioso, los diferentes órganos, como por ejemplo el hígado, el vaso, el pulmón, el corazón, etcétera. Entonces, el consumir proteína definitivamente va a ayudar a un mejor desarrollo físico. Hoy día podemos ver, por ejemplo, parejas ya mayores que tal vez no miden ni 1,70 m y tienen hijos de 1,80 m, 1,85 m de estatura. ¿A qué se debe esto? A que los padres tenían el potencial genético para crecer, pero no tuvieron la fuente proteica adecuada en su alimentación.
En cambio, los hijos ya tuvieron acceso a una mejor alimentación, una mejor calidad de proteína, y por eso sus cuerpos se desarrollaron bastante más que sus padres. Ah, ok. Sí, la verdad es que tiene mucha razón que la proteína es esencial para nosotros más de origen animal, porque cabalmente se está viendo estas modas tan, bueno, literalmente son modas porque muchas veces no están basadas en fundamentos científicos, ¿verdad? Como estas dietas veganas, estas dietas vegetarianas, ¿verdad? Que supuestamente es para como sostenibilidad, por así decirlo, porque pues la producción de aves y de animales pues tiene un impacto sobre el medio ambiente. ¿Qué piensa de eso? ¿Eso es cierto? Mire, hay una cuestión, yo creo que son más que todo tendencias y eso está muy relacionado con temas como el bienestar animal, ¿ok? Digamos, o técnicamente, usted me preguntaba antes sobre la proteína de origen, ¿sabes? Del pollo. Esta es, digamos, una de las proteínas de origen animal más fáciles de obtener. Se produce a gran escala, lo podemos encontrar en el supermercado y definitivamente es una proteína mucho más barata que la bovina, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo respeto las opiniones, digamos, de lo que son vegetarianos y veganos, pero sí considero que la proteína es necesaria para el desarrollo del ser humano como tal. Lo podemos ver en, digamos, si vamos a un ambiente como la Reserva Natural del Parque Kruger en Sudáfrica. Ahí se define claramente lo que es la pirámide de la alimentación. ¿Ya? En la base tenemos las plantas, ya que recordemos que con el proceso de fotosíntesis produce la luz del sol, producen glucosa. Luego tenemos los herbívoros que comen esas plantas. Y luego en el vértice de la pirámide tenemos a los carnívoros, ¿ya? Entonces, la diferencia que hay entre carnívoro y herbívoro es que el herbívoro va a necesitar un aparato digestivo mucho más grande y mucho más largo para poder digerir la fibra vegetal. En Claro. cambio, y esto va a hacer que el aparato digestivo requiera una gran cantidad de oxígeno que consume el organismo de los herbívoros. En cambio, en los carnívoros, la proteína, digamos, de origen animal, a partir de la carne, es de muy fácil digestión. Todos los carnívoros tienen un aparato digestivo mucho más pequeño, mucho más corto, más eficiente y por lo tanto no requiere tanto oxígeno como el de los herbívoros. Y entonces hay mayor cantidad de oxígeno disponible para el desarrollo del cerebro, sistema nervioso central. ¿Ya? Claro. Digamos, si los seres humanos no hubiéramos comido nunca carne, probablemente seríamos individuos de 1,50 m de estatura, con un abdomen muy desarrollado y un aparato digestivo muy largo. Claro, sí, la verdad es de que la evolución, gracias a la proteína, pues somos como somos, ¿no? Entonces, ya en relación a formulación de raciones, yo le quisiera preguntar, ¿podemos encontrar un balance, ¿no? Sostenibilidad con la producción de aves y por lo tanto la alimentación de estos. Entonces, yo le quisiera preguntar, ¿cómo podemos relacionar la sostenibilidad con la formulación de raciones en pollos, ¿verdad? Sí, digamos en las dietas de pollo, empecemos mencionando un tema importante y es que el pollo se considera el ser mejor nutrido de la tierra. Ya se ha hecho muchísima investigación y los requerimientos nutricionales del pollo se conocen muy profundamente a nivel molecular. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos es balancear las raciones de pollo de tal manera que evitemos excesos, por ejemplo, de proteína, ¿ya? Que logremos satisfacer los requerimientos de aminoácidos esenciales, que son los que el cuerpo no puede producir y necesita para producir su propia proteína, ¿ya? Recordemos que la proteína de un pollo no es igual a la proteína de un humano o de una vaca. Son Claro, totalmente diferentes. Entonces, si nosotros proporcionamos los aminoácidos necesarios en las cantidades apropiadas y evitamos el exceso de proteína, vamos a lograr que a nivel del cuerpo del pollo no se tenga que degradar ese exceso de proteína y lanzar una gran cantidad de nitrógeno al ambiente. ¿Ya? ok. Ese es un tema. Y el otro es, por ejemplo, con el fósforo.
que el fósforo, digamos, es algo que si se da en cantidades muy grandes también va a parar al ambiente, excretado vía fecal, vía urinaria y contamina terriblemente los suelos. Algunos países europeos, no voy a mencionar nombres, que tienen una industria de producción de proteína animal muy desarrollada y que empezaron hace muchos años, tienen serios problemas con esto, ¿ya? Incluso ahí es tan importante el tema del fósforo que en casi todos los países va a ver que los detergentes que se venden para lavar ropa dicen libres de fosfatos. Ah, ok. Sí, la verdad que esto es bastante importante porque cabalmente, como le mencionaba, en las producciones animales, pues sí impactan al cambio climático, ¿no? Pero una mejor calidad de nutrición, una mejor calidad de alimento, así como usted dice, pues puede tener menos nitrógeno y fosfato, ¿verdad? Es así. Sí, es correcto. Y luego tenemos la gran ventaja también que la avicultura no requiere de extensiones de tierra muy grandes. No es como, Ah, por ejemplo, ok. producir la carne de origen bovino, que ahí sí tenemos que hablar de talar bosques, ¿no? Para Ah, construir ok. potreros. En cambio, en la avicultura no necesitamos espacios tan grandes y definitivamente esto va a tener menos impacto en el tema ambiental debido a que vamos a respetar temas como son los bosques e incluso dentro de las mismas granjas se van sembrando árboles para darle sombra a las galeras y evitar problemas de transporte de calor en el pollo. Ah, y también, ya que menciona eso, también hay estrategias de cómo usar los desechos, ¿cierto? En los pollos. Así es correcto. Por ejemplo, todo lo que es la mortalidad, digamos, los pollos que van muriendo a lo largo del ciclo, que definitivamente se necesita controlar dentro de un 2-3%, a veces hay un poquito más si se da un brote de alguna enfermedad y todo. Entonces, los cuerpos de estos animalitos, los cadáveres, se van a compostar, o sea que van a ser enterrados en capas para que esto favorezca su descomposición e incorporación al suelo, ¿no? Ujú. Ah, ok, buenísimo. Entonces, ya que hablamos, mencionamos que prácticamente la calidad es un factor importante en la formulación de raciones, ¿qué otro factor es importante para la formulación? Ok, aquí vamos a hablar la calidad de las materias primas. Listo. Vamos a ver que las dietas de pollo son básicamente hechas a base de maíz y soya. Estamos hablando de un 50-55% de maíz, un 25-30% de soya, ¿ya? Entonces, tenemos que buscar la mejor calidad para que de esta forma llenen los requerimientos del ave y no hayan desperdicios, ¿ya? Si no, el ave va a tardar más tiempo en crecer, etcétera, ¿no? Esa es una cosa, calidad de materias primas. Exactitud en la formulación. Digamos que coincidan las matrices de ingredientes que tenemos en el programa de formulación con, con las matrices nutricionales de las materias primas que tenemos en bodega, ¿ya? Esto Ok, generalmente se hace por barco y que no estemos usando el día de hoy la matriz de las materias primas de un barco que entró hace 3 meses. claro. ¿Ya? Entonces, es muy importante eso y luego tenemos lo que es la fábrica de alimentos. Ok. Digamos, en la fábrica de alimentos necesitamos equipos que tengan un mantenimiento adecuado. Tenemos que garantizar la calidad de mezclado. El mezclado debe de estar o debe de tener un coeficiente de variación por debajo del 10%. ¿Ya? Ya. Y porque definitivamente vamos a ver que existen de una misma fórmula, existen 3 diferentes. Una, la que hago en el papel. 2, la que fabrica el molino. Y 3, la que recibe el animal en el comedero. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es hacer los análisis y correcciones suficientes para lograr cerrar esas dispersiones lo más posible y que sea lo más exacto, digamos, a realizar. Y ahí en esos procesos que usted menciona también entraría la inocuidad, porque a veces pues tienen muchos problemas de micotoxinas, de bacterias, entonces sería otro de los factores a tomar en cuenta. Sí, definitivamente, porque vamos a ver, las micotoxinas están satanizadas porque dañan a los animalitos y todo, pero veamos que los hongos son digamos, microbios muy eficientes que han desarrollado las micotoxinas
para reducir la población bacteriana en el medio y de esa manera disminuir también la competencia por los nutrientes, ¿ya? Vamos a ver que, por Claro. ejemplo, con las bacterias tenemos una generación nueva cada 4 horas. En cambio, en el caso de los hongos, cada 2 semanas. La penicilina, los antibióticos naturales son micotoxinas, ¿ya? O sea que no Ok, todas son tan malas como cree la gente, ¿no? Entonces, sí definitivamente tenemos que preocuparnos por un manejo y almacenamiento apropiado de las materias primas para evitar que, por ejemplo, los hilos de maíz sufran calentamiento y esto lo degrade, haya pérdida de energía metabolizable que el pollo ya no va a poder utilizar y entonces vamos a tener una dieta, digamos, sobrevalorada. Luego, en el caso de microorganismos como son las bacterias y los virus, pues definitivamente tenemos que tener cuidado porque si no nosotros mismos vamos a estar introduciendo enfermedades dentro de los galpones, ¿ya? Ahí claro. tenemos el caso de bacterias como por ejemplo la salmonela, que es una bacteria a la que se le tiene muchísimo temor en todas las especies, en las aves, en humanos, en los cerdos, ¿ya? Claro. Entonces, eso es parte del asunto. Por ejemplo, una de las razones de procesar el alimento y peletizar es, digamos, someter las materias primas a un proceso también de calor que va a reducir esa carga microbiológica. Ok. ¿Ok? Entonces, inocuidad definitivamente es muy importante porque lo que buscamos a través del alimento es que el animalito obtenga un beneficio y no que Claro. nosotros mismos le estemos causando un perjuicio. Sí, claro. Y también a nivel de inocuidad, creo que también debemos de cuidar los costos, ¿no? Que ese es Sí. otro de los factores que tenemos que tomar en cuenta, porque si no, si es una granja, una explotación de pollos que no tiene mucho presupuesto, ¿usted qué aconsejaría que tienen que tomar en cuenta de primero para tener todos estos factores, ¿no? La calidad, la inocuidad. Sí, mire, hay una cuestión, digamos, muy importante. Recordemos que si hablamos del costo de una libra de pollo producida, el alimento representa un 75%, ¿ya? Ok, Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con la calidad, evitar desperdicios. ok. Es otra cosa. Y luego, definitivamente, en el caso de las granjas y de los productores, aunque sean pequeños, es trabajar en el tema de bioseguridad. Ok. ¿Ya? Esto quiere decir que no cualquiera puede entrar al ambiente donde están donde está el pollo y definitivamente tenemos que impedir a toda costa que tengan contacto con aves silvestres. Que si Ah, hablamos hoy día del tema de la influenza aviar, miren que están apareciendo brotes en diferentes países que están causando realmente estragos y esto generalmente llega a través de aves migratorias. sí, ahorita tocó un tema bastante importante y es una de las dudas que tengo porque cabalmente cuando se dice de aves silvestres, ¿a qué especie se refiere? Mire, ahí principalmente me refiero a lo que son zanates. ¿Ok? Recordemos que son animalitos muy hábiles, muy inteligentes y que siempre andan viendo la manera de robarse el alimento, ¿no? Incluso Claro. lo podemos ver en restaurantes abiertos, cómo los zanates ven y se ponen ellos de acuerdo, que logra un par de ellos distraen a los meseros o algo así, mientras otros llegan a los platos, digamos, que acaban de recoger donde hay restos de comida y se roban esos restos de alimento. Ah, ok, o sea, la verdad es que las enfermedades, más que todo virales, como ahorita es la influencia, prácticamente es un desafío, ¿no? Que tienen los productores, los médicos veterinarios, los nutricionistas en toda la cadena de, de alimento y para formular raciones. Entonces, ya hablando de desafíos, ¿qué desafíos tenemos aquí en la región? Ok, digamos, vamos a ver que la naturaleza es muy sabia y siempre que detecta que la población de una especie está creciendo más de la cuenta, crea automáticamente mecanismos de control. Esa es la forma como van apareciendo las enfermedades. Ok, ¿Ok? Ajá, entonces, digamos acá, además de la influenza aviar, que digamos tenemos la suerte de que tenemos cepas de baja patogenicidad, aquí no se han dado cuadros como en México. Miren, en México realmente desde el año 1994 tienen serios problemas con, ¿cómo se llama?, con el tema de la influenza aviar.
En cambio, en el área centroamericana tenemos, como dije antes, cepas de baja patogenicidad. Yo no sé, Claro. Centroamérica realmente es una región geográfica protegida. Hubo un famoso microbiólogo acá en Guatemala que fundó el Departamento de Microbiología. Él era de origen checo, Vladimir Kubes. En Ok. ese entonces de lo que más se hablaba era de la fiebre aftosa en bovinos. Y él siempre Ujú. dijo, la mano de Dios protege a Centroamérica, porque nunca llegó. Una vez venía un lote de ganado de Brasil en un barco que iban a donar. Cubes, cuando lo supo, se fue a Puerto Barrios, evitó que descargaran todos estos animales, y entonces lo que hizo el barco fue que pues México los aceptó, fueron a Veracruz, descargaron y a las 2 semanas tuvieron un brote de fiebre aftosa espantoso. Tanto así que hasta las mismas autoridades sanitarias estadounidenses se metieron para formar el cordón sanitario, porque esto estoy hablando más o menos de los años 50, no tengo el Claro. dato preciso. Pero ya Estados Unidos en ese entonces era un país libre de aftosa, habían gastado muchísimo dinero y habían sacrificado muchísimos animales para lograrlo y no querían que la enfermedad volviera, ¿ya? Entonces, yo diría, eso es, digamos, muy importante, pero sí vamos a tener otras enfermedades como Boro, Newcastle, que son las enfermedades clásicas que están aquí, que por supuesto se aplican programas de vacunación para prevenirlas, o incluso si se dan algunos brotes no sean tan severos como serían en animales no vacunados. Sí, la verdad de que esperemos que nos vaya muy bien con la influenza, así como usted dice, pero otro desafío que a mí me llama la atención es el cambio climático, ¿no? Porque ahorita hay noticias que hay sequías, principalmente Centroamérica es muy como predisponente a los cambios climáticos, ¿no? Por los huracanes, por las sequías. Entonces, ¿usted realmente piensa que ese sería un desafío para la formulación de alimentos? Mire, realmente tanto como que fuera un desafío directo, no, no Ah, lo ok, es. Digamos, el área centroamericana es muy vulnerable principalmente a lo que son inundaciones y ah, ok, deslaves. Sequías se dan en algunas zonas geográficas específicas, pero no es la norma, ¿ya? Pero Centroamérica sí es una zona muy vulnerable, y entonces lo importante acá es construir granjas, fábricas de alimentos y todas aquellas zonas que que no estén tan expuestas a este tipo de situaciones. ah, ok, pero como estamos muy vulnerables a estos cambios climáticos, qué le aconsejaría o qué le diría a los productores, ¿verdad? Y a todos los que se involucran en la cadena de nutrición, ¿qué debemos de tomar en cuenta para tener una calidad de materia prima, por Sí, ejemplo? bueno, en este caso definitivamente lo que tenemos que buscar es la garantía de que vamos a recibir las materias primas necesarias. ¿Ya? No hay peor cosa en una fábrica de alimentos que falte algo esencial, como puede ser el maíz, como puede ser la soya, como puede ser la grasa. ¿Ya? Ok. Entonces, vemos que hay empresas muy grandes, no voy a mencionar nombres, pero acá en el área centroamericana que, por ejemplo, generan sus propios barcos. Ah, ok. ¿Ok? Yo puedo decir, digamos, el año 2005, que fue el huracán Katrina, que golpeó muy fuerte Nueva Orleans. Recordemos que en el puerto de Nueva Orleans están todos los elevadores de carga de los barcos de granos, porque digamos de lo que es la bolsa de granos de Chicago, todo el grano va a ser movido en barcazas a través del río Mississippi, ¿ya? Claro. Entonces, el puerto de Nueva Orleans se vio paralizado por no recuerdo cuánto, 10, 14 días tal vez, y las integraciones grandes acá en Centroamérica habían abastecido bien. No sé si fue cuestión de suerte o fue una situación de buenos precios de los granos. Entonces habían comprado mucho y todas sus bodegas y silos acá en el área centroamericana estaban llenas. Ah, ok. Entonces, el hecho de que se paralizaran Nueva Orleans prácticamente no los afectó. Ahora, en el caso de los productores medianos y pequeños es diferente, porque recuérdense que ellos tienen que buscar la manera de consolidar, digamos, barcos. Pues estamos hablando que hay barcos de aproximadamente 35,000 toneladas. Puerto Quetzal no pueden entrar barcos así completamente cargados por el asolvamiento que se da en el puerto.
Y entonces lo que hacen es que entre todos compran un barco y luego descargan y se distribuyen el grano que llegó, ¿ya? Entonces Ya. ellos, digamos, se ven, o digamos, tienen menos flexibilidad que los grandes productores. O bien, algunos otros que son incluso más pequeños tienen que comprar localmente la materia prima. Y entonces, si se da una situación como sucedió con la pandemia, Claro. el año 2020 hubo países en Centroamérica donde integraciones grandes tenían compromisos con clientes terceros y simplemente los dejaron de abastecer para darle prioridad a sus necesidades. Ah, ok. Entonces, así como en ese caso, qué se podría hacer como para tener alternativas, ¿verdad? Para encontrar materia prima. Mire, simplemente tocar puertas. No crea que hay muchas opciones acá en el área centroamericana. Algunos lo que hacen es que compran alguna materia prima local y todo el asunto, pero por ejemplo, si usted compra maíz o maicillo, que son Ujú. producidos estacionalmente, primero que nada. Luego resulta que tienen demasiada humedad. Ah, ok. ¿Ya? Y entonces, lo ideal es tener un maíz, por ejemplo, con un máximo de 14% de humedad. Ujú. Y luego, como es maíz recién cosechado acá localmente, ese maíz puede estar en 16, 18, 20%. Entonces, usted está pagando agua a precio de maíz. Y luego, la forma como ese grano húmedo se va a comportar en las bodegas va a ser un tanto complicada. ¿Ya? Sí, la verdad es que creo que no hay es tan complejo, así como usted dice, el problema, que sí creo que no hay como una receta, ¿no? Una receta mágica de hagan esto, sino también depende de cuál sería el problema, ¿no? Una pandemia, qué hacer con eso, una inundación, así como usted dice, pues es diferentes alternativas, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Luego vamos a ver que hay materias primas como la harina de soya, que es la principal fuente proteica de las dietas, que ya casi no se produce en Centroamérica. Quiero mencionar, la harina de soya es un subproducto de la industria aceitera. Ah, ok. Queda únicamente una empresa en Costa Rica que sigue procesando frijol y produciendo esta harina, ¿ya? En el resto de los países, para los aceiteros es más fácil comprar el aceite crudo en el mercado internacional, importarlo, desgomarlo, refinarlo, desodorizarlo, envasarlo y venderlo para consumo humano, ¿ya? Entonces, harina de soya realmente es un verdadero problema. Claro, o sea que prácticamente nos quedamos con el maíz, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Sí. Ujú. Ahora, en una situación crítica como estas, yo pienso que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que los animalitos no se mueran de hambre, Claro. aunque la tasa de crecimiento no sea la esperada, ¿no? Tratar de darles algo de comer, aunque sea el maíz molido, nada únicamente, con tal de que no se mueran de hambre. Perfecto, sí, la verdad es de que a veces uno como veterinario tiene que, así como usted, ¿verdad? Y los productores tienen que lidiar con eso, entonces a veces hay tantos factores que uno tiene que ver que es bien importante lo que usted dijo, ¿verdad? Nunca dejarles de dar alimento, Así o es. sea, hay que Ahora, priorizar. si Ujú. se da cuenta, el tema este de la avicultura realmente está muy bien organizado Claro, porque se tienen que dar eventos muy graves como ese que mencioné del huracán Katrina en Nueva Orleans o bien la pandemia en el año 2020, que claro. sí fueron un valladar enorme para la avicultura, el transporte y abastecimiento de materias primas. Pero es, digamos, pienso que son las únicas dos oportunidades en que he visto algo similar. Le diría que incluso el huracán Mitch en el año 98, 1998, acá en Guatemala, que fue realmente catastrófico, pues provocó algunos problemas porque en aquel entonces trabajaba yo con una integración grande y sí hubo granjas que se inundaron y los pollos se ahogaron, etcétera, etcétera, pero no fue tan grave como fue la pandemia. Claro, sí, siempre van a haber situaciones en que uno tiene control, ¿verdad? Y uno ni siquiera piensa, pero es bueno saber de en qué tenemos que dar prioridad, ¿no? A los animales cabalmente para que no haya mortalidad, por lo tanto, no nos impacte tanto, ¿no? No solo a nivel costo, sino también en la seguridad alimentaria, que es al final lo importante en la producción de animales, específicamente que estamos hablando el día de hoy de pollos. Entonces, doctor, yo le quisiera preguntar, ya para dar una conclusión de todo lo que hemos hablado, ¿qué mensaje le dejaría a la audiencia? Ok, yo quisiera mencionar en el tema este de la agricultura
primero que nada, el nivel de tecnificación. Es muy importante, ¿ya? Luego, el ambiente en el que tenemos a los animalitos. Porque cuando el pollo está estresado, por ejemplo, por calor, lo que hace el pollo automáticamente es que deja de comer. Ya en los cerdos se ve eso también. Y entonces, ¿qué hacen los productores? Lo llaman a uno como nutricionista y le piden, mire, como el pollo está comiendo menos, hágame favor de concentrar la ración para que llene sus requerimientos con ese poquito de comida. Eso no funciona. Eso Ok. lo único que hace es encarecer el alimento y el problema va a continuar. La única manera es trabajar en proporcionar a los animalitos un ambiente apropiado, que ellos estén cómodos para poder comer y crecer. Puedo mencionar acá, aunque esto sea de pollos, el caso de cerdos, de un director de producción que me llamó cabalmente con este objeto. Necesito que me concentre en la ración y todo. Yo le dije, no, definitivamente no lo vamos a hacer. Lo que tienen que hacer es trabajar en ambiente. Lo hicieron y hoy por hoy esa granja es la que tiene los mejores índices productivos de toda esa empresa, ¿ya? Porque los cerdos están cómodos, ¿ya? No sufren. Claro, Entonces, claro. y eso es algo que sí está en nuestras manos, ¿ya? Proporcionar un ambiente apropiado y bienestar al animalito mientras se desarrolla para ser procesado. Estoy segura que con esta información que nos dio, seguro tenemos la información correcta, más siendo un profesional como usted, ¿no? Pues encantado, muchísimas gracias, Stephanie. A usted, muchísimas gracias a la audiencia y por supuesto, muchísimas gracias al apoyo de Track Nutrition. Recuerden, síganos en redes sociales y suscríbanse a nuestros canales de Spotify y YouTube, porque ahí estaremos publicando novedades de los siguientes episodios. Gracias.